Ese es el aula. Ya. Achícalo bien chiquito, bien chiquito.
Buenos días, doctor. Aló, aló, aló. Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, doctor, Sí, buenos días. doctor. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctor. Ah, ya, ok, ok.
Buenos días. Buenos días. ¿Se escuchan bien ahí? Buen día, doctor. ¿Sí se escucha? No los escucho a ustedes. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, doctor. Sí Sí, se escucha. doctor, buenos días. ¿Qué tal? Bien. No sé qué ha pasado. Se supone que ustedes sabían que la clase era a las 7. Hasta ahorita estamos solamente con 6 alumnos. Y yo soy puntual en todo sentido. Así que vamos a arrancar la clase. Vamos a comenzar con la clase de acné. Es una de las patologías más frecuentes que van a ver ustedes y que muchas de las veces van a poder tratarlos en su condición de medios generales, van a poder tratarlos y algunas veces van a necesitar de recurrir al especialista. Así que es una clase que importante por la frecuencia que van a ver estos casos y por la posibilidad que ustedes van a poder tratar. El acné es una patología que se localiza el daño fundamentalmente en la unidad pilosebácea. Ustedes saben por la primera clase que han hecho de estructura y función de la piel, que el folículo piloso se forma al final del primer trimestre y que constituye una invaginación de la epidermis hacia la dermis. Por tanto, si es una invaginación de la epidermis, el folículo piloso tiene todas las estructuras de la epidermis. Por tanto, tendrá pues su capa córnea, tendrá su capa granulosa, tendrá su capa espinosa, su capa basal, su membrana basal. Y además se constituye la unidad pilosebácea porque en cada folículo piloso se agrega una glándula sebácea. Ese es lo que llamamos la unidad pilosebácea. Y el acné es un proceso inflamatorio que ocurre en la unidad pilosebácea. Ahí es el daño. Y se conoce como acné vulgar o acné juvenil y es una patología frecuente. Y si se llama juvenil precisamente es porque ocurre más frecuente en gente joven. El inicio suele ser entre los 14 a los 18 años, pero puede durar hasta los 30 años. Y el acné, para comenzar diciendo, es que no se cura, se controla. Así que nunca ofrezcan curar un acné. El acné se controla, no se cura. Y depende de muchos factores la presentación del acné. Y entonces, dicho esto, que es frecuente al inicio de la adolescencia y que puede durar hasta los 30 años y tiene localizaciones preferenciales. Obviamente la cara y el tórax es las localizaciones donde más van a ver lesiones de acné. Pero como ustedes saben que todo el cuerpo, excepto palmas y plantas, todo el resto tiene folículo piloso, por tanto, donde hay unidad pilosebácea puede manifestarse el acné. Así que no les extrañe que pueda haber acné en cuero cabelludo, en axilas, en glúteo, etc. Pero lo frecuente es que afecte cara y tórax. Y en el tórax todavía la parte posterior, el dorso, es lo que más suele afectar. Respecto a la etiopatogenia, me imagino que habrán venido leyendo la clase, y el acné es un proceso inflamatorio de etiopatogenia multifactorial. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esta patología ocurre en el adolescente? En el adolescente hay cambios fisiológicos normales, hay una mayor producción de hormonas masculinas, porque se activa el eje hipotálamo, hipófiso suprarrenal e hipotálamo hipófiso gonadal. Por tanto, va a haber esta etapa del desarrollo va a caracterizarse por una mayor activación de la producción de hormonas masculinas, los andrógenos. Entonces, ese es el factor desencadenante.
Y estos andrógenos van a actuar sobre receptores que se presentan en la glándula sebácea, que es componente de la unidad pilosebácea, y esto hace que la glándula comience a producir mayor cantidad de sebo. Por tanto, el desencadenante es un factor hormonal que va a actuar sobre la glándula sebácea y va a determinar una mayor producción de sebo. Este sebo, al producirse en forma aumentada, va a acumularse y va a determinar que se formen lesiones elevadas que llamamos comedones. Si alguien le pregunta cuál es la lesión más característica del acné, es el comedón. Entonces, este acúmulo de sebo hace que se eleve esa parte de la piel y se forme como un pequeño nodulito del color de la piel, y eso se llama comedón. Y si parte de este sebo acumulado se sale hacia el exterior, se oxida con el oxígeno del ambiente, se forma un punto negro que se llama comedón abierto. Entonces ya tenemos el factor hormonal, el factor de hipersecreción sebácea, y también por esta acción hormonal va a haber una hiperkeratosis, por tanto va a tener a engrosar la capa córnea. Y este engrosamiento de la capa córnea va a determinar que se obstruya parcial o totalmente el drenaje de este folículo piloso. Entonces, hay una hiperkeratosis como propiamente por acción hormonal. A la vez, en medio propicio para la proliferación bacteriana. Les han dicho también en la clase de fisiología de la piel que nosotros tenemos una gran flora bacteriana cutánea normal. Todos tenemos bacterias en la piel. Y estas bacterias están en la piel y no generan enfermedad en cuanto nuestra piel esté íntegra y no ingresen al organismo. Y en cuanto nuestro sistema inmune controle esta presencia de bacterias y no genere enfermedad. Pero tenemos bacterias. Por tanto, al haber estos cambios hormonales con hipersecreción sebácea y cambios en la bioquímica del sebo, va a ser un medio propicio para que estas bacterias que normalmente se encuentran ahí proliferen. Por tanto, va a haber mayor colonización bacteriana, mayor proliferación bacteriana, y esto a su vez va a hacer que se activen nuestras células de detectores de antígenos. Ustedes saben que están ahí las células de Langerhans, que son detectores de antígenos, y van a generar una activación de la respuesta inflamatoria. Van a migrar nuestros macrófagos, nuestros linfocitos, y se va a generar la respuesta inflamatoria. Entonces vamos a tener ya no solamente un comedón, vamos a tener pústulas, vamos a tener pápulas eritematosas, y pueden haber eventualmente hasta nódulos y abscesos. Entonces vean que todo comenzó con un cambio hormonal que ha determinado mayor producción de sebo, además paralelamente una hiperkeratosis folicular que obstruye el drenaje de sebo y se forman los comedones. Proliferación bacteriana, activación de nuestra inmunidad, respuesta inflamatoria, y tenemos un acné con presencia de comedones, eventualmente pústulas, nódulos, abscesos. Entonces, esa es la interpretación de una etiopatogenia multifactorial que ocurre en el acné. ¿Quién está de delegado del grupo? Doctor, justo la delegada está en sala de espera. Me dijo que si por favor podría aceptarla. Y se supone que la delegada debería ser el ejemplo para los demás, estar temprano en la clase. No voy a volver a admitir ningún alumno más porque ya pasaron los 8:10. Es una falta de respeto hacia ustedes. Yo no puedo estar dictando clase y estar pendiente de quién falta entrar, quién falta entrar. Se supone que debían llegar a las 7 a la clase. ¿Quién es el delegado o delegada? ¿Quién es el delegado? Es nuestra compañera Mari Carmen Cosma, doctor.
Bueno. Entonces, este es un resumen. Tenemos una mayor producción de hormonas masculinas, los andrógenos. Ahora, por eso es que el acné es mucho más frecuente y suele ser más severo en varones, porque obviamente los varones producimos mayor cantidad de hormonas masculinas, los andrógenos. También las mujeres tienen producción de andrógenos, es verdad, menos cantidad. Así que no es que solamente los varones se producen andrógenos. Por tanto, las mujeres también hacen acné y suele ser menos severo, pero no es ajeno que pueda haber acné severo también en las mujeres. Entonces, este factor hormonal actúa sobre las glándulas sebáceas y se fija en receptores y produce una hipersecreción sebácea. Esta hipersecreción sebácea facilita la proliferación de la flora bacteriana normal, se genera la respuesta inflamatoria. Por otro lado, tenemos la hiperqueratinización y esto hace que se forme el acné, el comedón, que pues, puede ser cerrado o puede ser abierto, y este comedón puede pasar a un proceso inflamatorio por acción de migración entre macrófagos, entre linfocitos, y se genera un acné comedoniano que puede evolucionar a comedón cerrado, abierto, pústulas, pápulas, nódulos y eventualmente abscesos. Cuando ocurre un fenómeno inflamatorio severo, entonces va a haber una migración severa dentro de macrófagos y esto puede hacer que se incremente el desarrollo de esta lesión del acné, formando nódulos, y estos nódulos pueden eventualmente pasar hacia, romper la pared del folículo y pasar hacia la dermis, porque acuérdense que el folículo está metido entre la dermis y por tanto se va a generar mayor respuesta inflamatoria, se va a formar absceso y esto eventualmente puede drenar y dejar lesiones muy marcadas. Entonces, este es lo que decíamos al inicio, el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal o gonadal. Por cambios fisiológicos, ocurre activación y liberación de factor liberador de corticotropina, factor liberador de gonadotropina por parte del hipotálamo, que va a actuar sobre la hipófisis y va a liberar ACTH, LH, FSH, que van a actuar sobre la suprarrenal o sobre las gónadas, y como consecuencia va a haber mayor producción de andrógenos. Esto ocurre por cambios fisiológicos en la adolescencia, por tanto estos andrógenos van a ser los desencadenantes de todos los cambios a nivel de la unidad pilosebácea que va a determinar el acné. Este es un resumen y bueno. Y dijimos que, por otro lado, esta producción de andrógenos también va a producir hiperqueratinización folicular. Por tanto, va a haber un aumento en la capa córnea de esta estructura que es el folículo. Por tanto, va a haber obstrucción del ducto y esto va a hacer que se retenga el sebo hiperproducido y se forme el comedón. Esta grasa, este sebo que se produce, va a tener cambios bioquímicos. Va a haber, fundamentalmente, está compuesto por triglicéridos, ésteres de grasa, y esto hace que sea un medio propicio para la proliferación bacteriana. Entonces, normalmente estas bacterias pueden estar en el organismo, entre ellos estafilococo, Propionibacterium acnes, Pityrosporum ovale, que es un hongo, el Demodex folliculorum. El Demodex folliculorum es un ácaro cuyo hábitat es la cara. Por tanto, puede existir normalmente, puede estar en la cara y no causar enfermedad, pero cuando hay un proceso inflamatorio como en el acné,
esto va a hacer que proliferen los Demodex o el uso inadecuado de medicamentos. Entonces, corticoide puede hacer que proliferen el Demodex y además de las manifestaciones propias del acné, se den manifestaciones por coloración por este ácaro. Por tanto, en esa circunstancia puede haber prurito en la cara. Esto es lo mismo, más resumido. Hormonas andrógenas que actúan sobre la glándula sebácea, acumulación de sebo, liberación de factores quimiotácticos que van a actuar, a hacer atracción de neutrófilos polimorfonucleares y que va a desencadenar la respuesta inflamatoria. Habrán visto que hay muchas formas de clasificar el acné y los clasifica según el tipo de lesión, según el número de lesiones, según la edad del paciente, etcétera, etcétera. Así que no tiene mucho interés adoptar o no una clasificación. Para uso práctico les traigo esta clasificación que se llama acné, que se clasifica en acné no inflamatorio y en acné inflamatorio. Cuando el paciente presenta dos, tres, comedores
Doctor, no está proyectando nada, tampoco se le escucha.
Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ok. Ya, ok. Vamos a seguir con alguna pregunta de acné. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar lista. Cabrera, Abarca. Presente, doctor, buenos días. Cabrera, Aguinaga. Presente, doctor, buen día. Castañeda, Coronel. Presente, doctor, buenos días. Castañeda, Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Celi Castro. Celi Castro. Celis Cortés. Presente, doctor, buenos días. Cerrillo Niño. Presente, doctor, buenos días. Chapoñán Mel Ángela. Presente, doctor, buenos días. Chapoñán Mel Camila. Presente, doctor, buenos días. Cueva Puelles. Presente, doctor, buenos días. Cusma Cubas. Presente, doctor, buenos días. Dávila Coronado. Buen día, doctor, presente. Dávila Vázquez. Buenos días, doctor, presente. Ok. Bien, no hay preguntas de acné. Vamos a pasar a rosácea. La rosácea es un tema que tiene algunas similitudes con el acné. Doctor, disculpe que lo interrumpa. No se ve la pantalla compartida. Tal vez pueda ver. Jenny. Allí. Aló. Un ratito, muchachos. ¿Me escucho? ¿A la semana que viene? ¿A la semana que viene? Ya, en una hora, ya, una hora, ya, una hora, ya, ok. No, en el auditorio, ya, sí, sí, ok, chao. A ver, un ratito. ¿No sale la imagen? No, doctor, desde hace rato que no se proyecta nada. No, doctor, no está compartiendo nada. Desde hace media hora no estaba apareciendo nada. Incluso creo que un compañero sí le avisó. Compartir pantalla, un ratito.
A ver, ahí están viendo. Sí, doctor, sí se Sí, observa. Doctor. Ya, ok. Ya. Bien, les decía que la rosácea tiene algunas similitudes con el acné. Uno es que la localización preferencial de la rosácea igualmente es la cara y que el daño igualmente ocurre a nivel de la unidad pilosebácea y que va a manifestarse por presencia de pápulas, puede haber nódulos, puede haber pústulas, igual que en el acné. Y el tratamiento va a ser bastante similar en algunos aspectos, no en todo. Tiene algunas diferencias. El acné es una enfermedad presente hasta los 30 años. La rosácea generalmente con años para. La otra similitud es que en ambos casos es crónico, que en ninguno de los casos se cura, se conta. Y la rosácea puede durar años. Casi siempre se controla alrededor de la etapa perimenopáusica. Así que la rosácea tiene la diferencia que si el acné es más frecuente y más severo en varones, la rosácea es de largo mucho más frecuente en mujeres. Entonces, la edad es distinta, la frecuencia es mucho más en mujeres, y en varones puede haber también, así como el acné, y en varones puede dar lesiones deformantes también la rosácea. Y la otra diferencia es que la rosácea suele afectar frecuentemente otros órganos. Entre los órganos más frecuentemente afectados está el ojo. Así que todo paciente que diagnostiquen rosácea tiene que ser evaluado periódicamente por oftalmología. Porque la rosácea, si bien puede afectar el folículo piloso, también puede afectar el ojo, da una blefaritis, una queratitis, una coroiditis y puede incluso ser causa de ceguera. Por tanto, todo paciente con rosácea tiene que ser evaluado periódicamente por oftalmología. Y vamos a ver que el tratamiento tiene algunas similitudes y algunas también bastante diferencias. Entonces, es una reacción acneiforme, inflamatoria, crónica, progresiva y afecta la cara, fundamentalmente centro facial y mejillas. Las lesiones más frecuentes son pápulas, pústulas y en las etapas crónicas lo que van a ver frecuentemente son telangiectasias. Eritema, pápulas, pústulas son en lesiones tempranas o reactivaciones y telangiectasias se presentan en lesiones tardías. Y como secuela o lesión tardía es una hiperplasia de las glándulas sebáceas que va a dar deformidad llamándose rinofima. Estas deformidades ocurren frecuentemente en varones más que en mujeres. Gracias para las mujeres, raramente hay rinofima en mujeres. Los rinofimas, que son secuelas crónicas de la rosácea, suelen presentarse en los hombres que hacen rosácea. Así que un hombre que hace rosácea tiene un riesgo alto de hacer rinofima en su evolución. Ya les dije que afecta generalmente de los 30 años para adelante y suele controlarse alrededor de la etapa perimenopáusica. Y en varones, si bien es raro, puede tener severidad porque puede dar deformidades tipo rinofima. Hay manifestaciones extracutáneas, ya les dije, el ojo es el órgano fundamentalmente afectado, puede dar desde blefaritis, escleritis, queratitis y puede ser causa de ceguera. Y se asocia frecuentemente a trastornos funcionales gastrointestinales o endocrinos. No existe una etiología clara. No se sabe por qué una mujer hace rosácea, pero hay factores predisponentes. Las mujeres de piel clara tienen mayor riesgo de hacer rosácea. Las mujeres que se ruborizan con facilidad, pueden ser niñas que se ruborizan con facilidad, esas mujeres en su etapa tardía, 30 años para adelante, tienen mayor frecuencia de hacer rosácea. Piel clara, esas mujeres tipo piel cajamarquina frecuentemente hacen rosácea. Y infecciones como sinusitis o caries pueden ser también factores determinantes. Y el bebedor, cuando hay mucha ingesta de licor, también puede empeorar o aparecer la rosácea.
Y les decía que entre la flora cutánea habitual, en la cara tenemos un ácaro, que es el Demodex folliculorum. En la rosácea, cuando puede haber pápulas eritematosas, pústulas, cuando se asocia a prurito, piensen que hay colonización de Demodex y hay que tratar el Demodex. Y suele relacionarse con trastornos gastrointestinales y es frecuente demostrar Helicobacter pylori en estos pacientes con rosácea, que no necesariamente significa etiopatogenia, ¿no? Al igual que en el acné, el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, pero en rosáceas algunas veces van a recurrir a la biopsia. ¿Por qué? Porque se da en mujeres jóvenes, 30 años, 30 años, y suele dar eritema facial, fundamentalmente centrofacial, y puede manifestarse en otros órganos. Por tanto, el diagnóstico diferencial que van a tener que plantearse es lupus. Y si hay duda entre rosácea y lupus, van a recurrir a análisis de laboratorio y histopatología. Y hay hallazgos característicos en lupus, hay hallazgos laboratoriales que son determinantes en lupus que no hay en la rosácea. Entonces, ese va a ser su problema de diagnóstico cuando tengan duda diagnóstica entre lupus y rosácea. Porque es mujeres jóvenes, al igual que ocurre en el lupus. Entonces, cuando hay duda, se preguntarán pues ustedes por todos los criterios de lupus. Saben que en lupus hay hasta 8 criterios que clínicamente pueden determinarlo. Ya han hecho ustedes reumatología, ¿no es cierto? ¿Ya han hecho Aún no, reumatología? doctor. ¿Ah? No, doctor. Aún no. Ah, bueno. Entonces, cuando hagan reumatología van a revisar lupus y van a ver qué ocurre en mujeres de lejos. Es 9-1 es la relación entre mujeres y hombres. Los hombres casi no se ve lupus. En las mujeres se ve lupus con frecuencia. Y la frecuencia en mujeres ocurre en mujeres jóvenes. Desde los 20 años puede iniciarse un lupus. Por tanto, 30 años puede ser el inicio de un lupus. Así que, y la localización es fundamentalmente centrofacial, la ala de mariposa, eritema, ala de mariposa, intolerancia al calor y al sol, es parte de las manifestaciones clínicas del lupus, que gran parte de eso también tiene la rosácea. Así que, por eso siempre el primer diagnóstico diferencial es lupus. Así que hay que tener presente eso, porque nos puede generar diagnóstico y no se nos puede pasar un lupus, porque sería un pecado mortal estar tratando como rosácea a un lupus. Entonces, muchas veces vamos a recurrir a la biopsia, pero en cuanto a rosácea no hay muchos hallazgos clínicos, puede haber una desorganización del tejido conectivo, puede haber edema, y lo que nos ayuda a veces es que se puede encontrar fragmentos de Demodex frecuentemente en la rosácea. Ya les dije, el diagnóstico diferencial a la cabeza, lupus eritematoso sistémico. ¿Qué otras, ya que no han hecho reumatología, qué otras manifestaciones clínicas da el lupus? El lupus da eritema facial, lo que llamamos el eritema en ala de mariposa. Es un eritema que va en ambas regiones malares, por encima y por el dorso de la nariz, y que se asocia a intolerancia al sol. Es la fotosensibilidad, que es importante en el lupus, que también ocurre en rosácea. Y lo otro que ocurre en lupus es alopecia. Puede haber una caída difusa de pelo o puede haber caída localizada que se llama lupus discoide. Puede haber además artritis, pues naturalmente el lupus característicamente por artritis, articulaciones pequeñas, casi simétricas. Puede haber serositis, puede haber úlceras orales, puede haber afectación renal que puede manifestarse por edema matinal, puede haber alteraciones hematológicas desde anemia hasta aplasia medular, puede haber alteraciones del sistema nervioso central desde cambio de conducta hasta psicosis. Así que el lupus tiene múltiples manifestaciones clínicas y finalmente tiene además ayuda diagnóstica que lo van a revisar cuando hagan reumatología. Por tanto, clínicamente hay que plantear, si hay duda, pregúntense, pues, ¿tiene alopecia? ¿Tiene o ha tenido úlceras orales? ¿Tiene o ha tenido manifestaciones de daño renal? ¿Tiene o ha tenido manifestaciones de serositis? Etcétera, etcétera. Y si hay 3 de estos criterios, es lupus. Pues por eso es importante que tengan
siempre en la cabeza los criterios diagnósticos de lupus. Otro diagnóstico diferencial puede ser intoxicaciones por sustancias iodadas o bromo. Sífilis es una lesión, una patología que puede dar pápulas eritematosas, o tuberculosis puede dar lesiones tipo placas eritematosas, que generalmente son unilaterales, por tanto eso difiere en las manifestaciones clínicas de la rosácea. Así se presentan eritema facial, que puede ser difuso y que se acentúa en las zonas malares y en dorso de la nariz. ¿Ven ustedes? Eritema que se acentúa, y esto puede simular una ale mariposa, piel blanca, y tardíamente telangiectasias, eritema difuso, telangiectasias. Y siempre que tengan rosácea, busquen ojo. Acá hay una inflamación, una edema palpebral, una blefaritis. Hay congestión de la esclerótica, una escleritis, una epiescleritis. Entonces, y puede dar una coroiditis. Y tardíamente puede dar deformidad por hiperplasia de la glándula sebácea. Esto ocurre más frecuente en hombres, en mujeres es rara. ¿Qué clínica tiene la rosácea? La rosácea, el paciente va a tener este eritema facial y va a tener intolerancia al calor. Estas manifestaciones se van a exacerbar con la exposición al sol, con la exposición al calor. Y el paciente va a sentir que se enrojece y sensación de calor en la cara cuando se expone al sol, cuando se expone al calor, o cuando come comidas calientes, o cuando toma licor. Entonces, esas son las manifestaciones que va a tener el paciente. Y puede tener manifestaciones oculares, como ya les he mencionado. Entonces, eso en una mujer de 30 años es rosácea. Pero siempre piensen, si tiene busquen manifestaciones articulares, busquen manifestaciones de serositis, úlceras orales, alopecia, porque si se les escapa un lupus es pecado mortal. Entonces, fundamentalmente el diagnóstico es clínico. En la terapia, al igual que en todo caso, es medidas higiénico-dietéticas, terapia tópica, terapia sistémica. Y en la rosácea, la clave del tratamiento está en las medidas higiénico-dietéticas. Eduquen a su paciente, díganle que su problema es crónico, que van a ustedes a controlar el brote, pero que va a volver a rebrotar y que tiene que estar en tratamiento constante y por largo plazo. Que esto se va a librar cuando llegue generalmente a la menopausia. Y que si no se controla, va a tener problemas y puede dar deformidades en la cara y puede afectar el ojo y puede dar incluso ceguera. Así que adviertan a su paciente, eduquen a su paciente. Y lo otro es, en cuanto a las medidas higiénicas y dietéticas, igualmente higiene con jabón si es posible, sino un jabón de tocador, nunca jabón de lavar. No usen jabones germicidas porque pueden alterar la flora cutánea. En cuanto a la dieta, es importante en el paciente con rosácea que no ingiera comidas calientes, que no coma ají, que no coma rocoto, que no tome café, y absolutamente ni una gota de licor. No comidas calientes, no ají, no picantes, no café, no licor, ni una gota de licor. Un brindis puede desencadenarle en enrojecimiento y estar todo el día con la sensación de ardor. Evitar la exposición al sol en lo posible, evitar el calor en lo posible, que no cocine, que no esté haciendo parrilladas, que no use saunas, etc. Y su baño frío siempre, porque el calor le va a desencadenar exacerbación de sus manifestaciones. Entonces, el régimen higiénico dietético es clave para controlar una rosácea. Y es el paso más importante en la terapia. Si ustedes no le educan bien a su paciente y el paciente no hace estos cuidados, no van a controlar la rosácea. Lo otro es terapia tópica, que cuando hay lesiones papulopustulosas, usamos metronidazol en gel al 0.75 al 1%. Y podemos usar también, cuando hay mucho prurito, podemos usar sustancias acaricidas, tópicas. Y en la terapia sistémica es similar a la acné. Cuando tengan nódulos, pústulas, usen tetraciclinas de 500 a 1 gramo por día por 3 a 4 semanas.
Y en y alternativa a la tetraciklina también tienen el metronidazol. Aquí sí, la droga de elección sería metronidazol, 500 miligramos por día. Denle siempre con estómago lleno porque puede producir gastritis. Y en muy pocos casos, cuando la rosácea no responde, cuando puede presentar pústulas, pueden recurrir a isotretinoína, a la misma dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, teniendo en cuenta que es una mujer de 30 años a más, por tanto, generalmente está casada, por tanto, tiene actividad sexual, por tanto, tiene que evitar salir gestando durante el tratamiento y 6 meses después, por tanto, tiene que usar, si va a usar isotretinoína, tiene que ser con consentimiento informado y explicándole bien y que tiene que usar métodos de anticoncepción segura, si no es un riesgo de teratogenesidad. Muy bien. ¿Preguntas respecto a rosácea? Sí, doctor. Sí, Está pregunten. levantando la mano. Sí, pero hable normal, Camila, después pregunta. ¿Te escucho? Ya, sí, doctor. Lo que pasa es que yo no escuché bien. Mencionó que cuando hay prurito y no lo escuché bien por mi internet, ¿usar ivermectina tópica? Sí, les decía que el ácaro, el Demodex folliculorum, es una virtud frecuente en la cara. Y cuando hay inflamación en la rosácea, es frecuente que se multiplique, se colonice las pápulas con Demodex. Entonces, la rosácea normalmente lo que genera es ardor facial, eritema facial. Pero cuando hay, además de esto, hay prurito intenso, piensen que está colonizado con Demodex folliculorum, que es un ácaro. Entonces se usan acaricidas. Los acaricidas pueden ser permetrina 5%, como me imagino que ha revisado bien en escabiosis. Y la otra opción, cuando se trata de Demodex, es usar ivermectina tópica, crema al 0,5 al 1%. Y también se puede usar ivermectina sistémica a dosis de 200 microgramos por kilo, dosis única, y que se repite a la semana. Entonces se puede usar ivermectina tópica y en casos severos o múltiples que no responden al tratamiento, se puede usar ivermectina sistémica, 200 microgramos por kilo por día, dosis única que se repite a la semana. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo quería tener en claro el esquema de tratamiento. Entonces, para aclarar ello, lo normal sería las medidas higiénicas, ¿no? Con eso, esa es la clave de la rosácea. Ya, Con en eso casos, controlan el gran porcentaje de la rosácea. si Sí. se presenten pústulas, comedones y genere un cuadro un Comedones poco no hay en mayor. rosácea. Comedones no hay en rosácea. Ya, entonces Vamos si a hay ver. pústulas, No, pústulas, nódulos, pápulas, eritematosas, o ahí, nódulos, pasan a terapia sistémica. ya, entonces ahí se le puede dar o tetraciclina o metronidazol, siendo Exactamente. primera elección metronidazol, Bien, ¿cierto? para rosácea, primera elección de metronidazol. Y ya cuando utilizaríamos la esotretionina, En mencionó, o sea, realidad, muy pocas veces van a necesitar isotretinoína en rosácea. Casi no usamos. Les he dicho eso para casos severos, pues que no responde a tratamiento a nada. Entonces ahí pueden usar. Hay nódulos que no responden a tratamiento a pesar de que es cuidadoso en su régimen higiénico y dietético y su tópico, no responde, pueden usar isotretinoína por cortos tiempos, sabiendo que corren riesgos de teratogenicidad. Así que es lo último que vamos a usar y muy pocas veces van a recurrir a isotretinoína, que es distinto en acné, que sí es mucho más frecuente por los acné severos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Con respecto al cuadro clínico, cuando explicó la hipertrofia de las glándulas sebáceas de la nariz que la puede deformar, ¿eso solo se da exclusivamente en los varones o también lo podemos encontrar en las mujeres? Es raro en mujeres, puede ocurrir, sí puede ocurrir, pero no suele ser, o en todo caso no suele ser tan severo en las mujeres. En los varones sí es, si bien la rosácea no es frecuente en varones, el hecho que en los casos que se da es, más bien en esos casos, en esos pocos casos, suele ocurrir rinofima. ¿Alguna otra pregunta?
Yo, doctor, Sí, yo. en la inspección, ¿no?, al paciente, para diferenciar del lupus y la rosácea, o sea, ¿la rosácea también tiende a respetar el surco nasogeniano como el eritema malar o no? Mm, Es un poco más difuso. La rosácea suele ser un poco más difuso, incluso puede afectar la frente, ¿no? No es tan delimitado como en el lupus suele ser más delimitado. Pero es un Ya. problema diagnóstico porque acuérdense que el lupus ocurre en mujeres más frecuentemente y en edades tempranas. Generalmente inicia entre la segunda y tercera década de la vida, que coincide con la rosácea. Entonces, ahí van a recurrir a todas las otras manifestaciones clínicas del lupus que les he mencionado y que van a tener que tenerlo en la cabeza siempre, los criterios diagnósticos del lupus. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una duda, con respecto al tratamiento, había leído que la otra opción para tetraciclina era la doxiciclina y en el caso de bueno, para mujeres gestantes y niños era la acitromicina y también la eritromicina. Eso sí también aplica para acá Perú, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando hablo de tetraciclina, asumo que estamos hablando también de los análogos que son derivados de la tetraciclina, que son la doxiciclina, la aminociclina. Pero como digo, en rosácea la droga de elección es metronidazol. Obviamente hay que tener cuidado en la etapa gestacionales. Gracias a Dios no suele complicarse la rosácea con la gestación. Así que por ese lado no tenemos mucho problema con rosácea y gestación. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, bueno, Sí, yo dime. quería pedirle un favor enorme. Lo que pasa es que al inicio, en la mañana, cuando usted ha estado dando el tema de acné, pues creo que lo ha estado dando con el micro apagado, ¿no? Entonces, no sé si sería mucha molestias que pudiera, en todo caso, volvernos a repetir en cuanto solo al manejo, el manejo del acné, solo esa parte. Mira, en la noche vamos a revisar acné, vamos a hacer casos clínicos de acné y rosácea, y ahí voy a repetir lo que es la terapia, ¿ok? Listo, doctor, gracias. En la noche nos encontramos a las 8 para algunos casos clínicos, ¿ya? Yo tuve problemas de salud, tuve que viajar a Lima y no pude hacer la clase de micosis profunda y ectoparestosis que le pedí al doctor Mario que hiciera. Lo hizo, creo, ¿no? Sí, doctor. ¿Quién ha hecho la clase de micosis superficiales y ectoparestosis? ¿Quién ha hecho? ¿O la autora ha hecho? El doctor Saavedra lo ha hecho, La doctor. doctora. La autora ha hecho, ya, ok. Entonces, solo de lo mío faltaba acné y rosácea. ¿Algún otro tema está pendiente? No, doctor, el día de mañana es el seminario ya. Ya, ok. Seminario sobre. En este caso, vitiligo, Urticaria, angioedema y urticaria y vitiligo. angioderma. Ya, ok. Ok, entonces nos encontramos en la noche para los casos clínicos, ¿ok? Me hacen acordar Doctor, para. una consulta. ¿Va a enviar los casos clínicos a través de WhatsApp o cómo? No. Yo los voy a presentar ese rato A y. usted los va a presentar, ya. ¿Ok? Muy bien, nos vemos a las 8, 8 en punto. Conmigo no hay. Ahora, parece que ustedes están mal acostumbrados, creen que pueden entrar a cualquier hora y así no es la cosa. Conmigo no es eso, ¿eh? A las 8 en punto, 8:05 ya lista. Parece que están mal acostumbrados ustedes, ¿eh? Y si van a ser médicos, tienen que ser ordenados. Conmigo no hay eso, ¿eh? A las 8:05 cierro la ingreso. Hoy día está ingresando y interrumpen la clase y me pierden la invitación. ¿Ok? Quedamos así, 8 en punto. Nos vemos. Ok, Hasta luego, doctor. doctor, gracias. No, Hola, doctor. doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Chola. ¿Qué para desayunar?